En esta sección hablaremos un poco más acerca del movimiento eugenésico en Colombia y el evolucionismo. El movimiento eugenésico en Colombia no tuvo tanto auge como tuvo en otros países del mundo. Sin embargo, sí se intentó hacer algunos planteamientos y modificaciones, de cierta forma, para lograr una higiene racial, ¿sí? Incluso los médicos en Colombia no tenían tanto interés por la polémica que generó el darwinismo, sino que por el contrario estaban en su mayoría de acuerdo por los planteamientos que ofrecía Darwin, ¿sí? Entonces, uno de ellos es Carrasquilla, que él pues defendía completamente los planteamientos y más porque aparte de eso tenía una afinidad con la agricultura y allí experimentaba diferentes temas como la de herencia o la de hibridación. Entonces, eso lo hacía a tener cierto gusto por Darwin y sus planteamientos. En Colombia, como sigue ocurriendo, había una división política muy fuerte. Estaban los liberales y los conservadores, en donde los liberales, por supuesto, que aprovecharon todas estas ideas del darwinismo y del positivismo, pues para apoyar ciertos ideales que tenían y expandir, por supuesto, sus ideales a otros lugares. Y lo más importante, para generar esa línea de demarcación entre la ciencia y la religión, algo que literalmente le produciría, digamos, que la religión no tuviera tanto poderío, aunque eso sigue pasando claramente. Y los conservadores, pues, si querían atacar el darwinismo, no les convenía. A finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, ya empezaron los médicos y algunos políticos a preocuparse de cierta forma por la degeneración de la raza en Colombia. Entonces empezaron a tener este tipo de planteamientos de higiene, por así decirlo, y a implementar esta moral biológica antes que incluso la moral católica. Entonces, aquí en Colombia, a pesar de que, como ya lo mencionaba, el tema eugenésico no tuvo tanto auge, sí se empezó a desarrollar esta concepción de higiene pública, ¿sí? Para generar también este tipo de limpieza social de cierta forma. Eh, Esto también se dio que, o sea, el hecho de que ellos no pensaran y plantearan tantas cosas a nivel eugenésico, que incluso en muchos artículos y revistas muy importantes tampoco se usara ni siquiera el término eugenésico, se dio también pues porque no había tanta inmigración. Entonces eso producía que no hubiera tanta mezcla entre los habitantes nativos de Colombia con gente extranjera. Entonces pues incluso muchos doctores y políticos intentaron implementar el hecho de traer mano de obra extranjera para ver si podía ocurrir algún cambio y alguna mezcla racial de cierta forma, pero también les daba cierto miedo porque decían, bueno, puede que la raza mejore o puede que la raza completamente empeore. Entonces, por ese motivo fue que no se impulsaron a seguir con ese planteamiento. Por ejemplo, Miguel Jiménez Ramírez y Luis López Mesa analizaron pues la posibilidad eh, y qué tan viable sería para la raza nativa pues mezclarse con inmigrantes japoneses. Pero al final de cuentas se dieron cuenta que no era algo tan positivo, que podría traer muchos problemas cruzar pues estas diversas estirpes. Entonces pues esto produjo como que no quisieran al final lanzar pues esa idea. Entonces, pues a la ausencia precisamente pues de lo de la inmigración, los políticos y los médicos empezaron pues a irse más por el camino de, eh, digamos que impulsar la higiene de cierta forma, la educación, que la gente empezara a tomar como de cierta forma conciencia referente a este tipo de conductas, de hábitos, ¿sí? Y empezaron a entender que tal vez si el pueblo incluso se alimentara mejor, se culturizara, empezara a tener en cuenta este tipo de factores, podía incluso mejorar no solo la moral, por así decirlo, sino también todo lo fisiológico, ¿sí? Entonces se fueron más por ese camino, eso fue lo que ocurrió de forma muy general en Colombia y cómo se trató el evolucionismo también y pues el auge que tuvo pues para algunos médicos este tipo de planteamientos darwinistas. Bueno, y para finalizar, en la descripción de este video van a encontrar un link
valga la redundancia, de un video muy bueno que habla sobre la eugenesia en Colombia a mayor profundidad, por si a alguno de ustedes le interesa verlo. Gracias.